¿Eres tú un buen hermano? ¿Eres tú una buena hermana? La palabra de Dios dice, el hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigo, y amigo hay más unido que un hermano. Así que tú debes procurar ser el mejor amigo de tus hermanos. Pero ¿cuál sería el diseño de Dios, el diseño divino para los hermanos? ¿Será acaso el diseño, el ejemplo de Caín y Abel? Y pues deberíamos decir definitivamente no, porque si usted conoce la historia, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo asesinó. Ese no es el diseño de Dios para los hermanos. Allá en el Edén, en el año 3760 antes de Cristo, cuando Dios creó a Adán y Dios creó a Eva, después de bendecirlos, les dio un mandato diciendo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra. Y con ello dejó asentada la figura, el principio de los hermanos de sangre y hermanos en la fe. En Génesis capítulo 5, versículo 3 al 5 leemos de esta manera, y vivió Adán 130 años, y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. Y fueron los días de Adán después que engendró a Set 800 años, y engendró hijos e hijas, es decir, hermanos de sangre entre sí. Y fueron todos los días que vivió Adán 930 años, y murió. Luego, años más tarde, después del diluvio universal, en el capítulo 9 de Génesis leemos de esta manera, en el verso 1, bendijo Dios a Noé y a sus hijos, y les dijo, fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. Aquí tenemos otra vez ese mandato inicial de parte de Dios para el hombre. Y en 9, 18 y 19 sigue diciendo, y los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem, Cam y Jafet, 3 hermanos de sangre y hermanos en la fe. Y Cam es el padre de Canaán. El versículo 19 de Génesis 9 dice de esta manera, estos 3 son los hijos de Noé, y de ellos fue llena toda la tierra. Génesis 9:26 dice así, y fueron todos los días de Noé 950 años y murió. Hoy en día, la máxima longevidad de una persona oscila alrededor de los 100 años, tal vez unos pocos años más. Y el número de hijos que procrea una familia nuclear viene en descenso. En las generaciones pasadas, un matrimonio podría tener una gran cantidad de hijos, tal vez más de una decena. Pero hoy en día cada vez las familias van teniendo menos y menos hijos. Pero imaginan ustedes la cantidad de hijos que una pareja podría procrear en cientos de años. ¿Imaginan ustedes la cantidad de hermanos de sangre? Según el libro de Récord Guinness, la mujer con más hijos ya de los siglos más recientes fue una mujer rusa allá por el siglo XVIII, que según este dato dice que procreó 69 hijos. 69 hijos, imaginan ustedes, es algo increíble o muy difícil de creer. ¿Y por qué les cuento esto? Pues porque en aquel mandato divino, cuando Dios dijo multiplicaos y llenad la tierra, vino implícito la figura de los hermanos de sangre. Los hermanos son parte del diseño de Dios para la familia. Quiero repetir esto, los hermanos de sangre son parte del diseño de Dios para la familia. De allí que yo en este día te pregunte, ¿eres tú realmente un buen hermano? ¿Eres tú realmente una buena hermana? Y es solamente a través de la palabra de Dios que tú y yo podemos ver el diseño de Dios y responder con humildad, con sinceridad, con un genuino autoexamen en el espíritu. Sí, yo estoy procurando ser un buen hermano, o no. La verdad es que yo no estoy siendo un buen hermano, no estoy siendo una buena hermana. Este es el mensaje número 6 de la serie que he venido predicando bajo el título Volviendo al diseño original. Y a manera de repaso, quiero decirles que allá el 12 de enero iniciamos con el punto de partida, volviendo al diseño original, conociendo y acudiendo al diseñador, al dueño y creador de todas las cosas, inclusive de la familia.
Allá el 2 de febrero consideramos el principio del matrimonio. El 8 de marzo predicamos acerca de los propósitos de Dios para el matrimonio. El 3 de mayo, en el cuarto mensaje, estuvimos hablando del perfil de los protagonistas, hablando del mandato para el esposo y del mandato para la esposa. El quinto mensaje, el 17 de mayo, es volviendo al diseño original para la relación entre los padres y los hijos. Estos son temas amplísimos y son temas de suma importancia y abundan principios de cada uno de ellos en la palabra. Así es de que el día de hoy, para entrar al sexto mensaje de esta serie, yo quiero invitarte para que consideremos volviendo al diseño original para los hermanos. Y para ello lo que vamos a hacer es considerar 4 ejemplos bíblicos que nos revelan 4 virtudes, 4 características distintivas de lo que son los buenos hermanos. Pero mientras consideramos estos 4 ejemplos para ver si somos o no somos buenos hermanos, yo quiero presentar en este día 2 retos, uno para los hijos y otro para los padres. Para ti que eres hijo y hermano, yo te animo a que le pidas a Dios que te permita ser de todo corazón hermano y amigo ejemplar según el diseño original. Que Dios te permita ser un hermano y amigo ejemplar según el diseño original. Y para los padres de familia, yo les animo para que tomemos el reto de rogar a Dios que nuestros hijos sean los mejores amigos y hermanos de sangre y hermanos en la fe. Si tú tienes por la bendición de Dios el privilegio de tener hijos, pídele a Dios que tus hijos sean los mejores amigos y sean los mejores hermanos, no solamente de sangre, pero hermanos en la fe. Pero ¿cuáles son estos ejemplos de hermanos y qué podemos aprender de ellos? El primer ejemplo que quiero mencionar es el ejemplo de protección. Y aquí tenemos una dinámica muy interesante que se fue desarrollando entre 3 hermanos, Moisés, María y Aarón. Yendo allá al libro del Éxodo, vemos cómo al principio de esta hermandad, María protegió a su hermanito Moisés. Allá en Éxodo capítulo 2, del verso 1 hasta el 10, podemos leer con más detenimiento esta historia. No las voy a ir explicando, no las voy a ir desarrollando a detalle, pero quiero extraer de allí ese ejemplo de protección que debe haber entre los hermanos. María protegió a su hermanito Moisés al interceder ante la hija de Faraón en favor de su hermano. Ustedes conocen la historia, cómo aquel Faraón promulgó el edicto para que todos los pequeños nacidos varones fueran asesinados. La madre de Moisés prepara una cesta, la calafatea con brea, la pone ahí en el río, y la hermanita mayor, María, se pone a lo lejos a observar lo que acontecería con aquel pequeñito. Dice la escritura que el bebé llegó hasta donde estaba la hija de Faraón, y rápidamente María, con aplomo, con determinación, con interés en proteger en su hermanito, va y le dice: ¿quieres que te traiga una nodriza? Y vemos entonces cómo Dios preserva la vida de Moisés utilizando a María, y María siendo una hermana protectora para Moisés. Y ustedes conocen la bendición inclusive que Moisés fue criado por su propia madre biológica y le inculcó principios de la palabra de Dios tan fuerte que aún siendo Moisés adulto rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón, y él se reconoció como un hombre del pueblo del Dios verdadero. También más adelante podemos ver esta otra maravillosa muestra de amor de un hermano para con los hermanos, cuando vemos allá a Moisés protegiendo a su hermano Aarón al interceder por él ante Dios. Y resulta que allá mismo en el Éxodo, desde el capítulo 19 y hasta el 31, vemos cómo Moisés está dialogando con el Señor, vemos cómo Moisés va al monte Sinaí y Dios le está dando instrucciones específicas para el pueblo de Dios. Y el pueblo se levanta y le dice a Aarón, hermano de Moisés, sumo sacerdote, le dice: Moisés, no sabemos qué pasó con él, haznos dioses. Aarón cede a la presión del pueblo y les pide oro, y entonces fabrica aquel becerro de oro. Y entonces Aarón les dice: vamos a tener una fiesta para Jehová. Aarón seguía creyendo en Jehová, sin embargo, el pueblo declara y dice: estos son nuestros dioses que nos sacaron
de Egipto. El pueblo se va en pos de la idolatría. El Señor, que está al tanto de todo lo que ocurre, le dice a Moisés de esta manera en Éxodo 32:7, le dice: anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra, Egipto, se ha corrompido. Y en el verso 10 vemos lo que dice Moisés, Dios a Moisés: déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma, y de ti yo haré una nación grande. Dios estaba planteándole a Moisés la posibilidad de destruir a toda esa generación, a todo ese pueblo idólatra, incluido Aarón, el hermano de Moisés, que era el líder religioso del pueblo. ¿Y Moisés qué hace? Intercede delante de Dios. Señor, ¿qué van a decir de ti? ¿Qué van a decir de tu nombre? Que tu nombre sea exaltado. Van a decir que los sacaste para matarlos. No, Señor, ten misericordia. La Biblia dice que Dios reflexionó, que Dios escuchó esa petición de Moisés y concedió su clamor, y entonces preservó la vida de Aarón. Vemos entonces cómo Moisés protegió a su hermano, intercediendo delante de Dios por él. Más adelante volvemos a ver otro ejemplo de protección cuando Moisés ahora intercede también por María. Y vemos allá en Números capítulo 12, versículo 1 al 15, cómo fue que María y Aarón murmuraron contra Moisés. El 12:1 de Números dice así: María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita. Versículo 2 de Números 12, y dijeron: ¿solamente por Moisés ha hablado Jehová? ¿No ha hablado también por nosotros? Y oyó Jehová. ¿Cuántas veces nosotros en nuestra carnalidad llegamos a hablar mal de nuestro prójimo, y en ocasiones inclusive llegamos a hablar mal de nuestros propios hermanos en la sangre? Aarón y María murmuraron contra Moisés, pero la Biblia dice que Moisés era un hombre manso, más manso que todos los hombres de la tierra. Dios lo había ido transformando de un hombre irascible a un hombre pacífico. Y Moisés lo que hace entonces es escuchar el clamor de Aarón, porque dice la Biblia que Dios le permitió que a María le diera una lepra. Y Aarón entonces recapacita y le dice a Moisés: hemos pecado, ora por nosotros delante de Dios. Y es lo que precisamente hace Moisés. Y ustedes pueden leer ahí la historia, cómo María tuvo que estar 7 días, podemos decir, castigada, fuera de la congregación, deteniendo el avance de todo el pueblo por su murmuración. Pero lo que quiero destacar aquí es la protección entre los hermanos al perdonarse, al orar unos por otros, al interceder delante de Dios unos por otros, a pesar de que haya diferencias, a pesar de que haya problemas entre ellos. Así es de que un rasgo distintivo de un buen hermano a la luz de la palabra de Dios es que el hermano protege a su hermano. Precisamente el domingo pasado hice una encuesta rápida en mi página de Facebook, y yo preguntaba a las personas que quisieran contestar: ¿cuál es la mayor virtud, característica o cualidad de un hermano en la sangre? Y las respuestas principales que me dieron, gracias a todos los que tuvieron a bien responder, fueron amor, apoyo incondicional, lealtad, hablaron de confianza, de empatía, de humildad. Y todas ellas son buenas respuestas para hablar de un buen hermano. Pero en este mensaje yo quiero destacar que un rasgo distintivo de los buenos hermanos a la luz de la palabra de Dios, a la luz de este ejemplo real, es que los buenos hermanos se protegen unos a otros. Los buenos hermanos interceden unos por otros delante de Dios, aunque a veces haya celos, aunque a veces haya peleas. Ese amor de hermanos se debe expresar en protección, incluso en plegarias de intercesión. Así es de que yo te pregunto, hermano, yo te pregunto, hermana en la sangre, ¿qué tanto oras a Dios realmente por tus hermanos? ¿Pides que Dios los proteja? ¿Qué tanto los proteges tú mismo o tú misma? Piensa en este ejemplo y evalúa si tú eres un buen hermano o una buena hermana a la luz de los principios de la palabra de Dios. El segundo ejemplo que quiero darte es el ejemplo del perdón. Después de ver el ejemplo de protección, podemos ver el ejemplo de perdón. ¿Y qué mejor ejemplo podemos ver entre hermanos? Un ejemplo muy destacado, que es el ejemplo de José, conocido como José el soñador. Allá en el libro de Génesis, desde el capítulo 37,
y hasta el 50, casi toda esa porción habla de la historia de José. Y vemos cómo podemos destacar de entre toda esa hermosa historia algunas cosas. Los hermanos de José, por envidia, ustedes deben conocer la historia o la pueden leer allí en la Biblia, lo venden como esclavo. Luego lo dan por muerto y engañan a su propio padre, Jacob, que se entristece muchísimo porque José era su hijo preferido. Bueno, y ese es otro tema, el tener hijos preferidos, pero estamos hablando de las virtudes de los buenos hermanos. Un buen hermano protege, pero un buen hermano perdona. José pudo haber tomado venganza, porque él llegó a ser el segundo hombre más poderoso sobre toda la tierra. Pero en lugar de ello, José perdonó a sus hermanos, los protegió, les proveyó, los perdonó, pero no como decimos de boca para afuera, de dientes para afuera, los perdonó de todo corazón. Así que como una aplicación práctica yo te pregunto, ¿cómo estás tú con respecto a tus hermanos en lo que se refiere al perdón? Y sabes, el perdón es unilateral. Yo quiero decirte que cuando hablamos del amplísimo e importante tema del perdón, la pelota siempre está en tu cancha. Siempre, ya seas tú el ofensor, ya seas tú el ofendido, tú eres el que debe actuar conforme a la palabra de Dios. Si quieres, por favor, ve conmigo allá a Mateo 5, 23 y 24 y escucha lo que dice la palabra de Dios cuando tú eres el ofensor. Dice Mateo 5, 23, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, estás recordando que hay un hermano que se siente lastimado, que se siente ofendido contra ti. Dice el verso 24, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. El llamado es a que tú, el ofensor, tomes la iniciativa en humildad para la reconciliación con tu hermano. Y yo sé perfectamente que este pasaje en principio habla de los hermanos en la fe, pero bien podemos aplicarlo con toda propiedad a los hermanos en la sangre, porque los hermanos en la sangre deberíamos siempre ser hermanos en la fe. Pero hay hermanos cuyo orgullo, cuya soberbia llega a ser tan grande que nunca llegan a pedir perdón a sus hermanos por sus ofensas. Espero que no sea tu caso, espero que nunca sea mi caso el no reconocer nuestras faltas y el no acudir y arreglar cuentas en reconciliación cuando nos hallamos ofendiendo a nuestros hermanos. Mateo 18:15, por otra parte, nos dice de esta manera, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ahora tú estás en la posición de ser el hermano ofendido. Y lo que debes hacer, tú lo sabes, es perdonar, pero tal vez no puedes perdonar hasta que no vas y confrontas y hablas y desahogas la situación. Entonces dice aquí la Biblia, si tu hermano peca contra ti, dice, ve y repréndele. Y mira qué notable enseñanza. Ojalá todos nos comprometiéramos a cumplir este principio. Ve y repréndele estando tú y él solos. Tú y él solos. Y dice la palabra, el propósito de esta unión, de este encuentro de un hermano ofendido con un hermano ofensor. Dice, si te oyere, has ganado a tu hermano. El propósito es ganar a tu hermano, es reconciliarte con tu hermano con el que estabas peleado. Y para ello se requiere el perdón de todo corazón. Ahora, en este caso, siendo tú el ofendido, la palabra de Dios te dice, gana a tu hermano, no dice gánale a tu hermano, dice ve y gánalo, gana esa reconciliación con él, por amor a Dios, por amor y obediencia a su palabra. Y como he dicho, esto aplica para los hermanos en la fe, cuanto más para los hermanos en la sangre, porque tus hermanos en la sangre deberían ser con altísima prioridad tus hermanos en la fe. Podríamos afirmar, tal vez sin temor a equivocarnos, que todos los hermanos se pelean. La Biblia dice que todos ofendemos muchas veces y eso te incluye a ti y a mí y a todos. Entonces va a haber diferencias, va a haber rispidez, va a haber asperezas. Todos los hermanos se pelean, pero los buenos hermanos siempre se van a perdonar.
Quiero decirte que si tú tienes amargura, si tú tienes celos, si tú tienes resentimientos, si tú llevas una libreta con tu lista de ofensas recibidas de parte de tus hermanos, si tú tienes cualquier mal sentimiento contra tus hermanos, entonces no estás viviendo conforme al diseño original de Dios para la familia. Pero lo más grave para ti es que tu falta de reconciliación daña tu comunión. Escucha esto, por favor. Si tú tienes resentimiento, amargura, falta de perdón para con tus hermanos en la sangre o inclusive en la fe, tu falta de reconciliación daña tu comunión. ¿Has pensado en ello? ¿Eres tú un instrumento para traer paz y reconciliación a tu familia nuclear o a tu familia en la fe? ¿O eres un instrumento que trae guerras y enemistades y contiendas? ¿Qué clase de hermano eres? ¿Qué clase de hermana eres? Yo quiero dar gracias a Dios porque en medio de este tiempo de quédate en casa, yo he observado mucho más tiempo a mis hijos y sé que tienen diferencias y sé que a veces pelean, pero yo creo que ellos han fortalecido sus lazos de hermandad y creo que han procurado ser mejores amigos también. Si tú quieres apegarte al diseño divino para los hermanos, entonces primero que nada debes proteger a tus hermanos, incluyendo el orar por ellos en intercesión. Debes proteger a tus hermanos intercediendo por ellos delante de Dios. En segundo lugar, necesitas perdonar y pedir perdón a tus hermanos de todo corazón. El tercer ejemplo escritural que podemos ver para derivar un principio de evaluación y saber si eres un buen hermano, saber si eres una buena hermana, es el ejemplo de paciencia, mansedumbre y humildad que vemos en nuestro mismísimo Señor y Salvador Jesucristo, en su rol terrenal como hermano en la sangre. El antecedente lo podemos ver allá en Juan 7, el versículo 5. Si usted tiene su Biblia, puede ir a ese pasaje o puede verlo en pantalla y dice así la palabra de Dios, porque ni aún sus hermanos creían en él, porque ni aún sus hermanos creían en él. Y algunos grupos religiosos dicen que aquí se refiere a primos y muchas cosas más. No vamos a entrar en esa controversia, solamente leamos lo que dice la palabra de Dios. Permítame citar ahora el pasaje que leyó el pastor Jonathan Ábrego en Mateo 13, 54 al 57. Y escuche usted con atención lo que dice esta porción de la Biblia. Dice, hablando de Jesucristo, y venido a su tierra, les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían, ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María? Y escuchen esto, y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas. Versículo 56 de Mateo 13. ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Y se escandalizaban de él. Pero Jesús les dijo, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. La Biblia dice que ni aún sus hermanos creían en él. El Señor Jesús evidentemente tuvo hermanos menores y al principio de su ministerio tal parece que ellos no lo reconocieron como Dios encarnado. De hecho, así estaba profetizado. Si usted va al Salmo 69, versículo 8, puede leer con toda precisión un salmo que anuncia al Señor Jesucristo con estas palabras: extraño he sido para mis hermanos y desconocido para los hijos de mi madre. Y desconocido para los hijos de mi madre. Pero algo ocurrió en los hermanos de Jesús. Algo ocurrió al ver el testimonio hablado y vivido de nuestro Señor Jesucristo, ya que años más tarde vemos la reacción y el resultado del impacto, de la paciencia, de la mansedumbre, de la humildad del Señor Jesús para con ellos. En ningún pasaje de la Biblia vemos que Jesús reprendiera o exhortara o regañara enojado contra sus hermanos. Él simplemente, ¿qué hizo? Los amó. ¿Y cómo mostró su amor? En paciencia, en mansedumbre, humildad. La Biblia no nos da mucha información acerca de los hermanos de Jesús, pero sí nos da mucha información acerca de Jesús, y él mismo dijo de sí que él era manso y humilde de corazón. Y el resultado lo podemos ver
tras el testimonio del Señor Jesús, cómo impactó la vida de sus hermanos. Podemos ver a Jacobo como uno de los principales líderes de la iglesia en Jerusalén. Vemos a Jacobo hablando allá en el concilio de Jerusalén en Hechos capítulo 5, incluso con más autoridad que el propio apóstol Pedro y que el propio apóstol Pablo. Y luego vemos el legado que nos dejó Jacobo, el hermano del Señor Jesucristo, al ser usado por Dios, el Espíritu Santo, como el escritor de la epístola que lleva su nombre. Jacobo es Santiago o San Jacobo, podríamos traducir del idioma original. Y escuchen cómo él se autonombra. Allá en Santiago, capítulo 1, versículo 1, este hermano del Señor Jesús dice estas palabras: Santiago, siervo de Dios, esclavo de Dios. Y dice, y del Señor Jesucristo. Jacobo reconoció a su hermano como el Señor Jesucristo, como Dios encarnado, como su Salvador personal, y se convirtió en su esclavo. ¿Cómo se pudo dar esto? A través de la paciencia, de la mansedumbre, de la humildad, del testimonio consistente del Señor Jesucristo para con Santiago. ¿Y qué decir de Judas? Otro hermano del Señor que también fue usado por el Espíritu para escribir la carta que lleva a su nombre, el penúltimo libro de la Biblia, Judas, y que él en su carta se presenta como Judas, siervo de Jesucristo. Y para que no quede duda quién es, dice, y hermano de Jacobo. Judas, esclavo de Jesucristo y hermano de Jacobo, aquel del que se burlaban, aquel en el que no creían, ahora viene a ser su Señor y viene a ser su Salvador. La Biblia no nos dice mucho más acerca de los hermanos de Jesús, pero sí dice que al inicio de su ministerio, ni aún sus hermanos creían en él. El Señor Jesús seguramente les predicó a sus hermanos con sus palabras, pero hasta su muerte, hasta su resurrección, hasta su asunción, Jesús le predicó a sus hermanos con su vida diaria de paciencia, en mansedumbre y en humildad. Así es de que yo te pregunto, hermano, yo te pregunto, hermana, ¿cómo está tu paciencia en mansedumbre y humildad para con tus hermanos? Cuando realmente amas a alguien, cuando realmente le quieres mostrar apoyo incondicional a alguien, le tienes más paciencia. ¿Qué ejemplo? ¿Qué testimonio das a tus hermanos menores? Te pregunto a ti que tienes el privilegio y la bendición de ser hermano mayor. A veces son los hermanos menores quienes se portan con mayor madurez espiritual y paciencia y buscan proteger y buscan orar por sus hermanos y buscan perdonar a sus hermanos cuando les ofenden. ¿Eres tú un buen hermano? ¿Eres tú una buena hermana? He aquí 3 ejemplos bíblicos de virtudes que hay en un buen hermano conforme al diseño de Dios para la familia: la protección, el perdón y la paciencia. El cuarto ejemplo que conlleva otra virtud del diseño original para los hermanos es el ejemplo que yo he llamado de piedad. Protección, perdón, paciencia y en cuarto lugar, piedad. Una piedad que vemos reflejada en la vida de Andrés, el hermano de Pedro, Simón Pedro. Allá en el pasaje podemos ir a Juan capítulo 1, verso 40 al 42 y escuchar lo que dice la palabra de Dios de esta manera. Andrés, hermano de Simón Pedro, es decir, Andrés era hermano en la sangre de Simón Pedro. Dice, era uno de los 2 que habían oído a Juan. Juan el Bautista había venido predicando el mensaje: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Andrés había escuchado ese mensaje, Juan el apóstol había escuchado ese mensaje, pero sigue diciendo nuestro pasaje en Juan capítulo 1, verso 40 al 42. ¿Cuál fue la reacción de Andrés para con su hermano? Dice el versículo 41, este halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías. Andrés tuvo un encuentro personal en arrepentimiento y fe con el Señor Jesucristo. Y lo primero que hace es hallar a su hermano y le dice, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y vean las hermosas palabras del verso 42 en el inicio. Juan 1:42. Y le trajo a Jesús
y le trajo a Jesús. ¿Y por qué le llamo a este pasaje, a este ejemplo, un ejemplo de piedad? Bueno, por dos razones. En primer lugar, por la definición que nos da el diccionario de la Real Academia Española con respecto a la piedad. Escuche usted con atención lo que define este diccionario de la Real Academia Española como piedad. Dice, es una virtud que inspira por el amor de Dios, tierna devoción a las cosas santas, y por el amor al prójimo, actos de amor y compasión. Quiero repetir esta definición de la lengua española. Virtud que inspira por el amor a Dios, tierna devoción a las cosas santas, y por el amor al prójimo, actos de amor y compasión. Y pensando en esta definición, yo quiero decirte que no hay mayor acto de amor y compasión que traer a tu hermano a los pies de Cristo. Cuando yo hice esta encuesta respecto a la mayor virtud o característica o cualidad de un buen hermano, seguramente la palabra que más se mencionó fue amor. Pero la pregunta es cómo expresas o cómo entiendes el amor, porque el amor no es un sentimiento pasajero. El amor implica una entrega sacrificial en obediencia total a Dios. Así es de que este amor se manifiesta en piedad y podemos nosotros reiterar que no hay mayor acto de amor y compasión que traer a tu hermano, que traer a tu hermana a los pies de Jesucristo. La segunda razón por que yo he llamado a este ejemplo de Andrés, el ejemplo de piedad, es porque la Biblia relaciona precisamente la piedad con la persona y con la obra del Señor Jesucristo. Allá en 1 Timoteo 3:16 leemos estas palabras. Dice Pablo a Timoteo, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. ¿Cuál es el misterio de la piedad? Que Dios fue manifestado en carne, es decir, el Señor Jesucristo encarnado, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Por eso yo le llamo al ejemplo de Andrés, el ejemplo de piedad, porque tú, si quieres ser un buen hermano conforme a la palabra de Dios, necesitas aplicarte, necesitas con todo denuedo procurar que tus hermanos en la sangre sean tus hermanos en la fe, que ellos tengan a Jesucristo en su corazón como su único Salvador. Antes de que el ministerio de la piedad tuviera cumplimiento cabal, Andrés halló primero a su hermano Pedro y lo trajo a Jesús. Allá el 10 de febrero del 2019, yo tuve la bendición de predicar un mensaje expositivo con base en este pasaje y desarrollábamos la palabra eureka. Hemos hallado al Mesías. Si usted quiere, de ese tiempo y escuche este mensaje. Pero por ahora estamos hablando de 4 virtudes, de 4 cualidades, 4 características distintivas de lo que es un buen hermano conforme a la palabra de Dios. En aquella encuesta que hice en el Facebook la semana pasada, preguntando cuál era la mayor virtud de un hermano en la sangre, me dijeron amor, lealtad, cuidado, confianza. Alguien me escribió, siempre está contigo. Pero sabes, la única manera de que tu hermano siempre y siempre esté contigo es que tú seas un hijo de Dios y él también sea un hijo de Dios. Que tú seas una hija de Dios y si estamos hablando de una hermana, que ella también sea hija de Dios. De otra manera, no van a estar por siempre juntos. Y todas estas cualidades son correctas, pero yo quiero destacar la necesidad de que todos tus hermanos sean salvos. Y quiero equiparar esa necesidad a la virtud de la piedad. Esta debe ser tu mayor muestra de amor, de lealtad, de cuidado, de confianza, de apoyo incondicional para con tus hermanos. Seguramente hay otras virtudes, todas ellas son buenas. Pero ¿sabes qué dice la Biblia? Que Dios quiere que todos los hombres sean salvos y que vengan al conocimiento de la verdad. Y eso te incluye a ti, y eso incluye a tus hermanos en la sangre, aún a aquellos que te han ofendido terriblemente y que no has podido perdonar. Dios quiere que todos los hombres sean salvos. ¿Qué te parece esta idea? Organiza una reunión de Zoom o una videoconferencia en Facebook por tu cumpleaños, o porque cumpliste tantos días sin salir de casa, o porque
tu perrito cumplió años, por cualquier motivo que tú quieras, por el gusto de verte en familia. Y si tienes hermanos o hermanas que aún no conocen a Jesucristo, compárteles tu testimonio de lo que Jesucristo ha hecho en tu vida, o invítame a mí y agendamos, y entonces yo trataré con todo amor y con toda brevedad y precisión de presentarles la manera en la que pueden ser salvos, porque Dios quiere que todos sean salvos. Y si tú quieres ser un hermano piadoso, si tú quieres ser una hermana piadosa, de ninguna manera puedes decir que lo eres si estás dejando que tus hermanos vayan camino a la condenación eterna. Y yo te digo que me invites a esta videoconferencia, porque por la gracia de Dios, todos mis hermanos en la sangre, todas mis hermanas en la sangre, ya son salvos. Pero ¿qué hay acerca de los tuyos? ¿Eres tú un buen hermano? ¿Eres tú una buena hermana? ¿Cuál es el diseño original de Dios para los hermanos? ¿Acaso es el ejemplo de Caín y Abel? De ninguna manera. Caín debió haber protegido a su hermano, debió haber perdonado a su hermano, debió haber pedido perdón a su hermano, debió haber tenido paciencia con su hermano, debió haber tenido piedad de su hermano. Pero en lugar de ello, Caín se levantó contra Abel y lo mató. ¿Cuál debería ser tu oración y la mía? Que los hermanos sean los mejores amigos, hermanos en la sangre y hermanos en la fe. La Biblia da muchas cualidades de carácter que distinguen a un buen hermano. Pero ¿qué te parece si tú y yo empezamos comprometiéndonos delante de Dios con todo el corazón, con estos 4 principios, con estas 4 virtudes? Protección, que incluye intercesión, perdón, paciencia y piedad. Y por favor, te digo esto con respeto, pero con firmeza, por favor, no digas ni creas que tú eres un buen hermano, no digas ni creas que eres una buena hermana, si no procuras proteger a tus hermanos, incluso intercediendo con ellos delante de Dios. No digas ni creas que eres un buen hermano si no has perdonado ni pedido perdón a tus hermanos de todo corazón, si no te has reconciliado con ellos. No digas ni creas que eres un buen hermano si no has sido paciente al grado de impactar sus vidas con mansedumbre y con humildad para bien. Y no digas ni creas que eres un buen hermano si no les has mostrado la piedad de traerlos a los pies de Jesucristo. ¿Sabes algo? El infierno es real. El infierno es real. La condenación eterna es real. Sé que hay cristianos a los que les disgusta que se hable de estos temas. Sé que hay cristianos que no les gusta que se hable del infierno. Pero allá en el Apocalipsis 20:15 la palabra de Dios dice: y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Apocalipsis 20:15, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. ¿Será que tú tienes un hermano en la sangre? ¿Será que tú tienes una hermana en la sangre que aún no es tu hermano en la fe? ¿Eres tú un buen hermano y lo estás dejando ir rumbo a la condenación eterna? ¿O acaso no crees en el infierno, según lo advierte la palabra? ¿Qué pasaría si tu hermano o tu hermana es afectada con el COVID y en 2 semanas parte de la tierra? ¿A dónde iría? Si en 2 semanas sana, gloria a Dios. Pero ¿qué pasa si no resulta así? El próximo 7 de junio, desde este lugar, desde nuestra iglesia, nuestro pastor principal estará predicando un sermón acerca de la salvación en Jesucristo. Y yo quiero invitarte este día para que tú decidas si quieres tomar el compromiso personal delante de Dios de invitar a tus amigos y a tus hermanos más unidos, a aquellos que tú tienes como cercanos. Dice que amigo hay más unido que un hermano, pero que aún no tiene a Jesucristo en su corazón. ¿Y qué te voy a pedir que hagas? Seguramente el culto no será aquí físicamente, pero yo te puedo invitar para que tú te comprometas con Dios y lo que vas a hacer es orar por tus hermanos que no son salvos, por tus amigos que no son salvos, y les vas a decir: quiero pedirte por favor que el próximo 7 de junio entres a esta liga, entres a este mensaje. ¿Qué vas a hacer? Lo que vas a hacer es, cuando empiece la transmisión, tú le vas a poner ahí compartir,
Yo sé que algunos no somos muy versados en la tecnología, podemos pedir que nos digan cómo, pero si tú tienes una página de Facebook y tienes ahí 100 o 200 amigos y entonces tú le das ahí compartir al mensaje, lo que va a pasar es que a todos esos amigos les va a llegar la notificación. Y si cada uno de nosotros hacemos lo mismo, el mensaje se puede exponenciar. Quiero decirles que con cierta regularidad en nuestros cultos de domingo estamos llegando a los 200 equipos conectados, más o menos. Pero sí, ¿qué pasaría? Imagínense ustedes si cada uno de esos equipos le da a compartir al mensaje. Nosotros no queremos hacer proselitismo religioso. Nosotros no queremos decir, hazte cristiano bautista de Berea. De ninguna manera es nuestro llamado y es nuestro objetivo. Pero lo que sí queremos es unirnos al deseo de Dios, que todos los hombres sean salvos, que todos los hombres se arrepientan y vengan al conocimiento de Jesucristo, porque solamente en Jesucristo hay perdón, salvación y vida eterna. Así es de que aquí te dejo este reto y esta invitación, y la manera en la que tú me puedes responder ahora es mientras tengo una palabra de oración, que tú escribas ahí en nuestro programa. Si puedes escribir, ponle yo compartiré, yo compartiré, yo compartiré. Y esa es la manera como sabremos quién se está comprometiendo a ser un buen hermano, a tener piedad de sus hermanos y a decir, yo voy a compartir el mensaje de Jesucristo. Solamente Jesucristo es indispensable. Tú y yo vamos a morir, tus hermanos van a morir, todos vamos a morir. ¿Cuál es la diferencia? Si en vida recibimos a Jesucristo como nuestro Salvador. Y de allí viene lo demás. Y lo demás será lo de menos si tenemos a Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador. Tú puedes poner ahora, yo compartiré, y con eso estaré entendiendo que tú te estás comprometiendo con Dios, solamente con Dios. Y voy a decir, Dios te bendiga, gracias por ti que estás diciendo, yo compartiré en estos momentos. Y vamos a orar por nuestro pastor para que el próximo domingo Dios le use poderosamente y el mensaje de salvación llegue a cada mente, llegue a cada corazón para arrepentimiento y perdón y salvación eterna. Quiero darte muchas gracias por tu atención. Este mensaje, como siempre, es para el Señor, es para mí. Yo lucho cada día, es para mis hijos en primer lugar, pero también es para ti y espero que haya sido de bendición. Vamos a orar. Amado Padre, en esta hora del día necesitamos venir ante tu presencia para pedirte perdón, porque no hemos sido los mejores hijos, no hemos sido los mejores cónyuges, no hemos sido los mejores hermanos, no hemos sido los mejores padres. Pero Señor, tú sí eres el mejor y nos amas a pesar de que nosotros te fallamos de tantas maneras. Y en esta oración, Señor, yo quiero pedirte perdón, pero quiero confiar en la sangre preciosa de Jesucristo aplicada a mi vida y a la vida de cada uno de tus hijos. Entonces te ruego, Señor, que estos sentimientos tal vez de insuficiencia, estos sentimientos tal vez de falla en nosotros, se conviertan en convicciones de deseo de ser fieles a ti otra vez. Se conviertan, Señor, en determinación para ser buenos hermanos, buenos miembros de nuestra familia nuclear, buenos hijos tuyos, buenos miembros de la familia de la fe. Y te pido, Señor, por cada persona que en este momento está diciendo yo compartiré, para que de verdad le reavives su denuedo, su valor, su firmeza, su carácter para compartir el mensaje de Jesucristo. Y Señor, permite que el próximo domingo tengamos vida, salud, libertad, paz y la oportunidad de escuchar el mensaje de salvación en Jesucristo. Y que de una manera extraordinaria ese mensaje fluya y llegue a cada persona que aún no conoce a Jesucristo como su Salvador. Señor, ayúdanos también para que podamos tener la humildad, para reflexionar sensibles al Espíritu Santo. Y si necesitamos arreglar cuentas con nuestros hermanos en la sangre, si de verdad necesitamos ir con nuestro hermano o hermana y decirle perdóname porque yo sé que te he ofendido, yo sé que no te he protegido, yo sé que no te he tenido paciencia, he tenido celos, he tenido envidia, he tenido amargura contra ti, podamos arreglar esa cuenta. He tenido resentimiento, perdóname hermano, perdóname hermana. Y si tenemos que perdonar, Señor, ayúdanos a perdonar de la manera que Cristo nos ha perdonado, todo y siempre, de todo corazón, no tomando en cuenta las ofensas recibidas. Señor, toma este mensaje, úsalo para tu gloria y para nuestra bendición. Bendice la Iglesia Berea, bendice la cristiandad alrededor del mundo. Y sobre todo,
Bendito seas tú por siempre y siempre en Jesucristo. Amén.